Buenas tardes, yo soy el doctor Jorge Castillo, soy profesor asociado de medicina en la Universidad de Harvard y soy el director clínico del programa de Waldenströms en el Instituto de Cáncer al Dana-Farber en Boston. Mi correo electrónico está ahí, jorgej_castillo@dfci.harvard.edu. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué nos falta en Latinoamérica para publicar más. Eso es un tema muy importante, sobre todo porque la literatura en medicina específicamente está dominada por el idioma inglés y las publicaciones en idiomas que no son inglés, sea francés o español o italiano, japonés o chino, realmente es una minoría de lo que se publica, de manera que es importante, ¿no?, tratar de ver qué estrategias podemos seguir para poder publicar nuestras experiencias, que obviamente son de amplio interés para muchos en idioma inglés, ¿no? Muy bien. Esos son mis conflictos de interés. Vamos a hablar primero acerca de lo que es el factor de impacto. El factor de impacto aplica para la revista que publica los diferentes estudios o revisiones que se existen. Entonces, básicamente aplica a la revista académica. Es un índice que se le dice científico métrico y es calculado por una compañía que se llama Clarivate o Clarivate y básicamente refleja el número anual de citaciones de artículos que se han publicado en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, esto obviamente aplica a todas las revistas que son indexadas por el Web of Science de Clarivate, y de esa manera nos damos una idea de la importancia de la revista en el aspecto del factor de impacto que pueda tener. Ahora, esta es una gráfica de los factores de impacto de las revistas en las que se ha publicado más estudios de investigación en el año 2022, específicamente en hematología y oncología. Y podemos ver cómo acá a la izquierda tenemos las revistas con mayores impactos, como son el New England Journal o el JAMA, con factores de impactos muy bien por encima de 140. Y un poco más acá a la derecha, otras revistas con menos impacto en Nature, Cell Science, pasando por el JCO y Blood y todo lo demás. Entonces, tenemos una idea de cuál es el factor de impacto. Obviamente, las revistas aquí a la izquierda tienden a ser poco más amplias en el espectro de lo que se publica, y las revistas a la derecha son obviamente revistas un poco más especializadas en lo que se tenga que publicar, ¿no? Ahora, hay otro factor también que se llama el factor índice H. El índice H básicamente es una forma de medir el impacto del autor, ¿no? Entonces, esto ya es un poco diferente. Tiene que ver con la productividad del autor y con las citaciones de cada una de sus publicaciones, de manera que las publicaciones que se publican más a través del año, a través del tiempo, tienen un mayor impacto, y obviamente eso va disminuyendo con el tiempo. En este caso he colocado usted puede entrar aquí a googlescholar.com y ustedes pueden crear su propia página web ahí con sus publicaciones, y solamente para darles un ejemplo cómo se ve, ¿no? Ahí pueden hacer su perfil con su foto y te dan ahí los números eso es algo que eso lo incluyen ellos, uno no tiene que hacer, eso viene automáticamente, se sube en el sistema. Ahí pueden ver las citaciones de cada uno de los artículos. Estos son los 7, 8 primeros artículos que tienen más citaciones de todos mis trabajos en los últimos años, y el año en que se han publicado estos trabajos también. Ya a la derecha podemos tener aquí el índice H, que en este caso es 68. Eso significa que 68 de mis publicaciones han sido citadas por lo menos 68 veces, ¿no? Eso es lo que significa. Y si utilizamos los últimos 5 años nada más, mi índice H es 56. Y aquí tiene unas citaciones a través del tiempo. Yo hice esta gráfica a mediados del año 2023, entonces esta gráfica al final del año, ojalá vaya a estar, la barra del 2023 va a estar un poco más alta, ¿no? Entonces hay dos formas de medir el impacto. Ahora, hay diferentes tipos de estudios y dependiendo de cada estudio también tendrá que ver mucho el impacto que estos estudios puedan tener. Entonces, es solamente para darles una idea de los diferentes estudios que uno puede hacer, ¿no?, para publicar. Y los más elementales, me parece a mí, del aspecto clínico. Aquí no voy a hablar de estudios de laboratorio. No soy persona de laboratorio, soy persona clínica. Entonces, en aspectos clínicos, los reportes de casos y las series de casos son quizás los un poco más fáciles de poder publicar, en el aspecto de que no conlleva mucho tiempo, hay que tener una experiencia específica, pero es importante ver de que estos reportes de casos y series de casos
tienen que enfocarse usualmente en condiciones raras y tratar de proveer un punto docente, ¿no? Algo que se enseña. Este reporte de casos se enseña, nos enseña algo. Por ejemplo, en este reporte de casos que escribimos con el doctor Brady Beltrán, probamos que el linfoma de células B grandes difusas asociado con el virus del Epstein-Barr puede verse en pacientes jóvenes inmunocompetentes, por ejemplo. Entonces enseñamos eso y eso incluso me parece ayudó a que cambiara la definición de este tipo de linfoma por la OMS, basados en este estudio y en otros grupos también, ¿no? Aquí a la derecha tenemos un caso de una serie de casos en pacientes con VIH y linfoma plasmablástico. También se publicó en el doctor Beltrán y otros colegas de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, no había mucha data al respecto. Juntamos aproximadamente 50 casos de todas partes, de muchos países, y se publica esa experiencia, ¿no? De manera que donde hay un pequeño gap, donde si hay algo que enseñar o algo nuevo que se haya descrito, es importante entonces poderlo publicar. Y eso es quizás una forma más simple de poder publicar, pero también nos ayuda a tener un poco de experiencia escribiendo y publicando. Ahora, hay obviamente ciertos problemas con este tipo de reportes y básicamente esos reportes van a estar sesgados, ¿no? Porque o presentan lo mejor o el peor caso, ¿no? Necesitan obviamente una validación independiente por otros estudios, y es mucho más difícil ahora publicar en revistas de alto impacto este tipo de estudios, a no ser que pues estén correlacionados con aspectos moleculares o con un tratamiento muy nuevo en enfermedades raras, ¿no? Entonces de esa manera uno puede enfocarse en qué revista puede uno publicar. Si vamos ahora a un nivel un poco más alto, vienen las revisiones descriptivas. Estas revisiones son revisiones que usualmente son solicitadas por las revistas de mayor impacto debido a la prominencia que uno tenga en el campo, ¿no? Aquí hemos escrito una serie de revisiones que he puesto aquí unos ejemplos con colegas peruanos, ¿no? Específicamente el linfoma difuso asociado con EBV o el linfoma difuso asociado con ALK, ¿no? Ahora, el problema con estas revisiones descriptivas, a pesar de que son muy buenas, o pueden ser muy buenas, usualmente representan la opinión del autor, ¿no? Entonces no hay una revisión sistemática precisamente de toda la data, es básicamente lo que yo o nuestros autores piensan que es lo correcto y eso se presenta. Entonces no hay una respuesta, una pregunta investigativa que se tenga que contestar y no hay una revisión sistemática de la literatura. Entonces, pasando de lo descriptivo a un poco más a lo investigativo, ¿no? Que va a llevar un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo también. Hay que hablar entonces de la pregunta de investigación, o sea, ¿qué es lo que estamos preguntando? En lugar de describir, ¿qué es lo que vamos a investigar? ¿No? Entonces, me parece a mí que esto es importante tener las bases específicas de cómo se elabora una pregunta de investigación. Y lo primero es en evaluar el PICOS. El PICOS es qué población voy a investigar, qué intervención voy a evaluar o exposición, qué comparador voy a utilizar, ¿no? Y cuál es el desenlace que quiero ver y en qué setting, en qué específico contexto vamos a evaluar este estudio. Por ejemplo, en todo caso, quiero ver cuál es el, el riesgo, ¿no? Es decir, el riesgo de linfomas en pacientes que fuman comparados con pacientes que no fuman, ¿no? En adultos, ¿no? En los Estados Unidos o en todo el mundo, ¿no? Entonces eso nos da un pico específico. Pero ahora la pregunta también tiene que ser factible, tiene que ser algo que se pueda hacer, ¿no? A veces hay preguntas muy interesantes que no se pueden evaluar, tienen que ser interesantes, o hay preguntas que son fáciles de contestar, pero no son interesantes específicamente hablando. Tienen que ser relevantes también, ¿no? Puede ser una pregunta interesante, pero no científicamente relevante. Y tiene que llevar una metodología estadísticamente válida, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta todos estos aspectos y obviamente para poder ver qué es factible, interesante, relevante y válido, hay que tener cierta experiencia en lo que uno está escribiendo, ¿no? Entonces, es un poco difícil que alguien que no tenga experiencia en melanoma quiera escribir acerca de melanoma. Entonces, uno tiene que tener experiencia en melanoma, leer mucho acerca de melanoma para saber cuáles preguntas son interesantes y relevantes y obviamente cierto entrenamiento estadístico para poder entender el proceso, si es que uno no lo va a correr la data completamente, por lo menos entender el proceso de cómo se evalúa el proceso estadístico de una manera válida y que se pueda duplicar, ¿no? Esa es la idea, que uno que lo haga para que se pueda duplicar en el futuro. Entonces, estos estudios que son ya más comparativos investigativos, el nivel más bajo de evidencia son los niveles, el estudio de caso control,
Esto se utiliza mucho para casos raros en los cuales uno encuentra ciertos casos específicamente en una población específica y evalúa lo que ocurre con esos casos o las exposiciones de esos casos con controles. Controles son pacientes también que ojalá provengan de del mismo lugar de donde provienen los casos, ¿no? A veces no, pero la mayoría de las veces de los casos sí, para ver entonces cuál es la diferencia. La idea es de que si evaluamos casos y controles que tengan bastante similares características, con excepción de una sola, eso sería una idea de que pues cierta intervención o cierta exposición es la única explicación para la diferencia que se ve en estos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí hicimos un estudio aquí abajo con el doctor Beltrán también, en el cual evaluamos pacientes con linfoma difuso asociado con el bebé y comparamos pacientes que recibieron quimioterapia, comparados con pacientes que recibieron solamente quimioterapia sin rituximab, y esto se publicó hace algunos años, y se notó que obviamente hubo una diferencia favoreciendo la adición de rituximab en ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, eso fue algo que publicó bastante interesante. Obviamente, lo ideal sería machear, ¿no?, los casos y los controles al menos por 2 o 3 factores importantes, digamos, la misma edad, el mismo sexo, que sean por lo menos diagnosticados durante los mismos años, ¿no? De esa manera podemos tratar de eliminar ciertos sesgos que se pueden introducir cuando se hacen estos estudios. Ahora, estudios más grandes, que tienen obviamente un nivel más alto de evidencia, son los estudios de cohortes retrospectivos. Esos son pacientes que son base de datos un poco más amplias, ¿no? Usualmente en los pacientes en los 100, 200, 1000 pacientes que uno puede evaluar. Y hay una serie de base de datos disponibles en los Estados Unidos, por ejemplo, la base del SEER, la base de la base de datos de cáncer nacional. Entonces hay una serie de estudios de base de datos que están disponibles. Si uno quiere buscar, encontrar, solicita los permisos adecuados y esas datos están libres, gratis, a disposición de cada uno de los investigadores, donde uno puede empezar a evaluar ciertos factores. Entonces, nosotros usamos SEER bastante y aquí por lo menos tenemos 3 estudios. Evaluamos factores pronósticos en Burkitt's, evaluamos si hay algún pronóstico en dónde está el linfoma difuso al momento del diagnóstico inicial, y vimos que pacientes que tienen problemas gástricos o pulmonares tienen peor pronóstico que si tienen solamente nodal, por ejemplo. Y también utilizamos la base de datos nacional de cáncer para evaluar, ¿no?, si es que cómo se tratan los pacientes con Hodgkins de estadio temprano, de manera que hay base de datos con miles de pacientes que uno puede utilizar si uno quisiera. Obviamente hay ciertos problemas con estos estudios y uno de los principales problemas es la data faltante. Como son estudios retrospectivos, la data no se colecta de una manera completa al 100%, entonces hay datos faltantes y a veces data faltante puede ser al azar, puede ser no al azar. Entonces uno tiene que decidir cómo se hace el análisis, si uno incluye todos los pacientes, incluyendo la data faltante, o solamente elimina a los pacientes con data faltante y solamente incluye a los pacientes de data completa. Y obviamente hay pros, hay beneficios y desventajas de utilizar cualquier tipo de análisis. O inclusive se puede utilizar algo estadísticamente hablando que se llama imputación múltiple, en el cual la computadora crea ciertos valores aleatorios a la data faltante y hace ciertos análisis adicionales. Porque hay que tener cierto conocimiento de estadística para poder hacer este tipo de estudios, ¿no? Y obviamente estos estudios, siendo respectivos, tienen una serie de sesgos, sobre todo de selección, ¿no? Cómo se seleccionan los pacientes. Usualmente uno tiende a seleccionar pacientes que tienen mejores pronósticos o tienen data más completa, por ejemplo. Entonces hay que ser muy estricto con los criterios de inclusión, de exclusión, ¿no? Cómo se evaluaron los criterios de cada uno de los pacientes, ¿no? Cómo se evaluó el fumar. Fue una pregunta, el paciente llenó un formulario, o fue un entrevistador que le entrevistó al paciente, ¿no? Entonces hay diferentes formas de cómo se evalúa cada uno de los criterios y cómo se definen las variables, ¿no? Cómo se hizo el diagnóstico del linfoma, por ejemplo, en el paciente. El paciente me dijo, o hay un récord del reporte, o es un registro que existía y de ahí se sacó la data. Y cada uno, dependiendo de dónde uno saque la data, obviamente tiene diferentes impactos, ¿no? Y después llegamos a un poco más avanzados con respecto a lo que es el nivel de evidencia, a las revisiones sistemáticas y a los metaanálisis. Entonces, revisiones sistemáticas son revisiones como las descriptivas, pero están dirigidas a tratar de contestar una pregunta específica.
¿no? Entonces son menos sesgados, pero deben llevar pues también una metodología un poco más rigurosa, sobre todo para lo que es cómo se hace la búsqueda en la literatura, cómo se hace la selección de cada uno de los estudios incluidos, cómo se hace el hacer eso. Entonces, obviamente hay que tener a alguien que sepa un poco el procedimiento de cómo hacer este tipo de cosas, porque obviamente siendo a un nivel más alto de investigación, los revisores tienden a ser mucho más estrictos, ¿no? Dependiendo de lo que uno quiere hacer. Entonces, el estudio de aquí arriba, por ejemplo, evaluamos la incidencia del linfoma, leucemia y mieloma en pacientes con diabetes tipo 2. Y en el de abajo ya más o menos está hablando al respecto, cómo evaluamos el riesgo de fumar con la incidencia del linfoma de Hodgkin. Pero a pesar de que estos son mejores acercamientos, hay ciertos problemas también, ¿no? Hay sesgos de publicación porque obviamente estudios positivos son más probables que se publiquen que los estudios negativos. A veces no todos los estudios son exactamente iguales con respecto al diseño del PICOS y algunos pacientes enrolan pacientes, digamos, de 18 a 40, otros de 18 a 60. Entonces, ¿cómo puedes evaluar si estos dos estudios, ¿no?, son homogéneos o no? Entonces hay cierta heterogeneidad al respecto. Y hay algo que se llama la falacia ecológica, en el cual, ¿no? Por ejemplo, si hay un riesgo que se asume de los pacientes entre 40 y 60, entonces uno asume que una persona de 50 años va a tener el mismo riesgo de todo el grupo, y eso a veces puede ser que no sea correcto, ¿no? Entonces, llegamos ahora a los tratamientos mucho más experimentales, y estos son los estudios de fase 1, fase 2, y estos son estudios prospectivos en el cual los pacientes se exponen a ciertos tratamientos específicos. La fase 1, que no lo he incluido aquí, usualmente son para evaluar qué tan seguras son los tratamientos, usualmente tratamientos que no se han probado previamente en humanos, y a veces, obviamente, es un poco difícil evaluar esos pacientes y hacer esos estudios si es que uno no tiene moléculas nuevas que nunca se hayan utilizado previamente. Entonces, por eso no incluí esto aquí. Pero una vez que ya se hace un estudio de fase 1 y se demuestra que el tratamiento es seguro, entonces uno tiende a tratar de evaluar la eficacia de estos tratamientos. Entonces, eso se hace mediante una fase 2. Los estudios de fase 2 son para evaluar la eficacia de los tratamientos. Usualmente son de un brazo nada más, de manera que todos los pacientes reciben el mismo tratamiento, y uno lo compara con un comparador histórico hasta cierto punto. No hay un grupo de pacientes comparadores, un comparador histórico. Entonces hemos hecho una serie de estudios con ibrutinib en mi clínica, con Waldenström, con venetoclax, que obviamente han hecho que estos tratamientos ahora se utilicen de una manera generalizada en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos para pacientes con macroglobulinemia de Waldenström. Los estudios de fase 3, obviamente, es el punto culminante de los estudios prospectivos, en el cual hay una intervención investigacional y una intervención que le dicen el comparador, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, el estudio de la izquierda evalúa ibrutinib con rituximab comparado con rituximab y placebo, y el estudio de la derecha compara sanubrutinib contra ibrutinib. Y todos estos son estudios en pacientes con Waldenström, en los cuales nosotros hemos participado también. Y como pueden ver, las revistas en las cuales se publican los estudios prospectivos o sistemáticos son revistas de mayor impacto que las revistas en las que se publican casos o estudios de cohortes usualmente. Uh, a pesar de que los estudios prospectivos son el punto más alto de la evidencia, hay problemas de sesgos. Entonces, los sesgos de selección, estos estudios que participan en estudios prospectivos, los pacientes tienden a ser más jóvenes, más fuertes, mejor educados, con mayores recursos. La participación de hispanos y africanos americanos en los Estados Unidos es más limitada. Y obviamente, ¿cómo se aplica estos estudios? ¿No? ¿Se puede aplicar en la población popular? ¿Se puede aplicar lo que encontré en una población caucásica, en una población africana-americana, una población hispana? ¿No? ¿Qué tan compliant va a ser el paciente que no está en un estudio clínico de tomar la medicina a pesar de la toxicidad? ¿No? Entonces, una serie de otros problemas adicionales. Ahora, tenemos una serie de retos, ¿no? Entonces, comparado con gente que habla inglés, ¿no? La gente que no habla inglés demora más tiempo de leer sin papel a un estudio, demora más tiempo de escribirlo. Los artículos que se envían a las revistas de gente que no habla inglés de una manera nativa, es más probable que no se acepten, es más probable que haya más revisiones inclusive. ¿No? Inclusive para presentar en conferencias se toma más tiempo para presentar la presentación. Algunos no quieren ir simplemente porque no pueden hablar inglés, ¿no? Entonces hay una serie de retos en ese caso. Entonces, como yo veo cómo se puede uno evaluar esto, tratar de verlo mejor,
Dentro de las oportunidades que nosotros tenemos, me parece a mí importante es de que las universidades y los hospitales provean entrenamiento en inglés para que los médicos y los internos y los residentes y los fellows puedan aprender a leer inglés, escribir inglés, de manera que se comienza muy temprano a proveer este tipo de problemas. Obviamente, me parece mucho que es mucho autodidacta también, ¿no? Entonces a uno nos interesaría comprar libros en inglés, leer medicina en inglés, leer los artículos y de esa manera también entender la gramática y cómo se escribe. Entonces me parece a mí que eso es algo bastante importante y eso que uno lo puede hacer, ¿no? El segundo punto me parece, me dice que es importante también encontrar a un padrino, encontrar a un investigador que hable inglés o que tenga cierta experiencia con inglés, de manera que los ayude a diseñar sus estudios, a diseñar sus abstracts, sus pósters o inclusive a editar sus manuscritos, ¿no? Y yo me ofrezco, ¿no? Si alguien tiene alguna data, estudio que quiera, por favor, no duden en contactarme, es feliz de poder ayudar. Y de esta manera hemos trabajado muy bien con el grupo del GEL, problemas, grupos en Latinoamérica, para poder traer esa experiencia que me parece que es muy válida a la literatura en inglés. Los últimos dos aspectos son un poco más complicados. Me parece a mí que sería ideal que las conferencias promuevan presentaciones en idiomas que no sean inglés y que las revistas también promuevan la traducción de los manuscritos y los abstracts en otros idiomas. Probablemente eso es un poco más difícil de poderlo hacer y porque no depende de nosotros precisamente. Pero los primeros puntos me parece a mí que son muy importantes. Y con eso voy a dar muchas gracias por su atención y quedo a su disponibilidad para las preguntas. Y en este contexto, pues nos gustaría preguntarte cómo podríamos empezar a publicar. ¿Consideras importante un funcionamiento específico de cómo redactar un manuscrito? Sí, bueno, muchas gracias a todos por la amable invitación. Siempre me da a mí mucho placer poder ¿no? hablar en español y sobre todo tratar de apoyar a los colegas, ¿no? que quieran de repente especializarse un poco en lo que es publicar y hacerse un poco más conocidos también de esa manera. Y no solamente eso, sino también manifestar un poco el conocimiento, ¿no? que uno tiene y que podría apoyar en algo, ¿no? al mundo de alguna manera. Entonces, como yo comenzaba, los aspectos más rápidos de estos puntos son los casos, las series de casos y los reportes de casos. Pero esos se están convirtiendo en un poco más difíciles de publicar, sobre todo porque las revistas buscan mucho los aspectos moleculares ahora, ¿no? Entonces tiene que tener una mutación específica o tiene que haber un tratamiento que está dirigido básicamente por un hallazgo patológico, molecular, ¿no? Entonces, los últimos que yo recuerdo, por ejemplo, es en el New England, inclusive, es el uso de daratumumab en pacientes con linfoma de derrame pleural, por ejemplo. ¿No? Eso salió hace algunos años. Justamente había expresión de CD38 y entonces hicieron un citospin, ¿no? Y encontraron ahí, corrieron la tinción de CD38 y lo encontraron. Entonces, hace un momento son estudios adicionales que no se haría usualmente en la clínica, ¿no? Entonces es algo un poco más especializado. Pero esa es una manera de poderlo hacer. Lo que a mí me parece más interesante es si es que hay base de datos de los mismos hospitales donde uno está, ¿no? Entonces, o las bases de datos que están, por ejemplo, generando ahora por la coalición del GEL y otros grupos latinoamericanos y también fuera de Latinoamérica, en que se están combinando las datas. Entonces, son bases de datos que estamos hablando pues de muchos cientos de pacientes y algunos miles de pacientes. Y me parece que eso es importante porque no hay, o sea, la data de Latinoamérica publicada en inglés es limitada, ¿no? Y me parece a mí que hay cosas que uno puede aprender y enseñar. Entonces, urjo a todos los asistentes de poder buscar en sus bases de datos, colaborar con las bases de datos de grupos, de consorcios de investigación más amplios y obviamente consultar con alguien que tenga experiencia de cómo diseñar el estudio para que el estudio sea de, no solamente de interés, ¿no? Por un lado, pero por otro lado también que tenga validez, ¿no? Porque hay veces los análisis que se tienden a hacer tienen que ser un poquito más complicados estadísticamente hablando para que tenga un poco más de impacto, ¿no? Entonces, como mencionaba, estar interesado, poner las horas de trabajo, leer acerca del tema, tener la data
encontrar a alguien que apoye en el diseño y en la cómo se edita, ¿no? El manuscrito, la data y cómo se puede presentar. Entonces, básicamente es una fórmula hasta cierto punto que si uno la sigue va a tener un poco más de posibilidades de poder publicar. Definitivamente, muchas gracias. Y tengo otra pregunta del doctor Stenley de Argentina. Él pregunta si en tu centro se corre un fase 3, que busca una aprobación, ¿verdad? Él pregunta si puedes saber con cuánta libertad te deja la industria hacer el diseño o participar en el diseño. Sí, es limitada, ¿no? Porque al fin y al cabo no es el investigador el que está buscando la aprobación del medicamento, es la empresa farmacéutica. Entonces, la empresa farmacéutica usualmente lo que hace, y esto por ejemplo en el Aspen o en el Innovate, que son los estudios que se hicieron en Waldenström más recientemente, que participamos nosotros. Entonces, Janssen diseña el Innovate y congrega una serie de investigadores para que les ayude, ¿no? a diseñar el estudio. Entonces, uno dice lo que uno opina y uno dice lo que uno cree, pero al final, la responsabilidad final depende de la empresa que está corriendo el estudio, ¿no? Porque ellos son los que están poniendo pues, los millones de dólares para poder hacer el estudio que va a aprobar el medicamento que ellos están utilizando. Entonces, para darles un ejemplo, en ese estudio de Innovates, el diseño era ibrutinib rituximab contra placebo rituximab, y al principio nosotros no quisimos participar porque nosotros realmente creíamos que lo adecuado era tener un tercer brazo de ibrutinib solo, ¿no? Y por esa razón nosotros no quisimos participar inicialmente. Abrieron el estudio de todas maneras, así con los dos brazos, sin el brazo de ibrutinib solo. Y cuando abrieron el grupo C, el grupo tercero, que es el grupo no eran candidatos para recibir rituximab, ahí en ese momento dijimos, ok, vamos a participar porque, bueno, por lo menos ya en ese grupo, por lo menos filosóficamente hablando, sí, ya estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, no participamos en la parte inicial, pero participamos en la parte final del estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada empresa busca el grupo de gente que los va como consejeros, pero la decisión final del diseño recae puramente en la empresa que cubre los gastos. Ok, muchísimas gracias, doctor Castillo. Ha sido un gusto escucharlo y vamos a seguir con nuestras presentaciones. Muchas gracias a todos, gusto de verlos.